Ok, doutor Juan, muchas gracias por su gentileza em falar com alunos de Cachoeira do Sul e outros da Universidade Luterana de Brasil, né? Uma pessoa muito ocupada por suas funções judiciais, judicantes, além de sua importância acadêmica em Equador, em Latinoamérica e até fora desses países latino-americanos, levando conhecimento e debatendo o direito, sempre um direito mais humanizado. Então, muitas graças pela sua gentileza. Buenas noches, estimado profesor Joao Alexandre Neto Betancourt, distinguido amigo también, maestrante en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas tardes a los profesores, profesoras que se encuentran también dentro de este diálogo, y de manera muy especial a las y los estudiantes de las universidades señaladas por usted. Es importante que hasta Brasil, el saludo solidario, fraterno del Ecuador y de mi persona en particular, bajo las circunstancias de estos momentos tan difíciles que le ha tocado a la humanidad encontrarse. Así que mis criterios de fraternidad, criterios de solidaridad a los pueblos del mundo, especialmente a Brasil. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que tenemos aproximadamente 20 minutos, estimado profesor. 20 a 30. Ya. Comenzaremos entonces. Se me ha invitado para conversar con ustedes sobre el tema del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es importante indicarles que el sistema es un conjunto, ¿sí? Precisamente nacen los sistemas de protección desde la firma de tratados y convenios que países como el de ustedes como el mío han firmado. Esto es Brasil, Ecuador y otros países de América lo han firmado. Tenemos un gran sistema que se llama el Sistema Universal de Derechos Humanos, y a ese sistema se le llama órgano de los tratados, ¿sí? Ese es el sistema mayor, el sistema que se mueve a través de 9 comités de derechos humanos y un subcomité. Este subcomité se encuentra, es sobre la tortura, y los otros 9 comités es sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, personas migrantes y trabajadores y sus familias, personas con discapacidad, mujeres, toda eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, personas desaparecidas, entre otras, y tortura. Este sistema es universal, corresponde a todo el mundo, por lo menos a los 193 países que formamos parte de la Organización de Naciones Unidas. Antes de continuar, profesor Joao, quisiera saber si es que está bien la transmisión y si es que me entienden y mi español de espacio está bien. Sí, tudo perfecto, yo oyendo y español en despacito. Gracias. Bueno, sin embargo, el sistema también tiene otras formas. Hay un sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Con la famosa Convención sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, ¿no? Este se moviliza a través de 47 estados europeos. Tenemos el sistema africano a través de la Convención de Banjul, ¿sí? En donde prácticamente
avanzó esta convención, no solamente desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también derechos humanos y pueblos. Y tenemos en América el sistema de protección de derechos interamericano. Es justamente de lo que vamos a hablar de manera general, porque entenderán que en 20, 30 minutos no vamos a poder llenar las expectativas correspondientes, sino de una manera general. El sistema interamericano está compuesto por dos órganos, básicamente. Estos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay características básicas para llegar a la Corte o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? La naturaleza es subsidiaria y complementaria, o puede ser o complementaria. ¿Por qué es subsidiaria? ¿Y por qué es complementaria? Porque no podemos saltarnos los procedimientos ni las cortes internas para llegar a el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ni tampoco podemos de forma directa ir. Y es complementaria, ¿por qué? Porque una vez que se agotan todos los recursos internos, podemos asistir hasta estos órganos, los dos que había señalado del sistema interamericano. ¿Cuál es la función primordial? La función primordial del sistema es básicamente monitorear el cumplimiento, ¿sí?, de todos los convenios que en materia de derechos humanos han firmado nuestros países. Básicamente esa es la naturaleza. Es importante señalar que el sistema interamericano tiene dos documentos trascendentales. Bueno, diríamos tres. Uno, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, es por donde se establece en la reunión de nuestros países crear un organismo multilateral llamado Organización de Estados Americanos. Con esta Organización de Estados Americanos se firma la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Incluso antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en eso hay que estar claros. Eso se firma en abril de 1948. Y ustedes recordarán que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma el 10 de diciembre de 1948. O sea, meses antes, ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos daba a luz el primer instrumento internacional en materia de derechos humanos para las Américas. Declaración Americana. Sin embargo, ustedes están viendo en la lámina de la proyección que el instrumento básico por el cual nosotros estamos desarrollando como países en el sistema de protección es básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Es ahí donde vamos a concentrar nuestra proposición para ustedes. Se aprueba por varios países en 1969. Sin embargo, entra en vigor en conformidad a los convenios y el Tratado de Viena, que habla sobre los convenios, en donde se da la posibilidad de que los estados puedan ratificar el instrumento internacional firmado por estos estados. Esto es, tanto Ecuador como Brasil, quienes fueron suscriptores al principio de esta convención americana, luego llevaron a sus países, ya sea
cómo se encuentra desarrollado la adopción del derecho internacional en el derecho interno, resuelve, ya sea vía legislativa, vía presidencial de forma directa, ratificar o no el tratado internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional, hay lo que se llama la reserva de los convenios. En la reserva de los convenios, básicamente los estados se pueden reservar aspectos en los cuales se verifican cuestiones procedimentales, pero no cuestiones de fondo o cuestiones de derechos o de protección de derechos. Es así que ustedes revisarán que la Convención Americana o Pacto de San José, porque ahí es donde se firmó, no corresponde y no firmó Estados Unidos de Norteamérica, por ponerles un ejemplo. Canadá. No reconocen, por ejemplo, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque se reservan estos artículos o estas partes de este tratado. Justamente entra en vigor en 1978. Miren, casi 10 años después, los países ratifican y entra en vigor en esta fecha. ¿Qué relevancia se tiene? Se definen aspectos de derechos humanos, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y determina y posibilita los procedimientos para acudir ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este convenio internacional, como es la Convención Americana, también se suscriben luego y años después otros instrumentos jurídicos válidos para el sistema interamericano. Hemos puesto algunos de estos, de manera especial el Protocolo de San Salvador, en donde se determina y se desarrolla lo que está dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me refiero a temas de derechos económicos, sociales y culturales, que hoy en día, y ojalá haya el tiempo necesario, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se puede observar únicamente desde el ámbito de la conexividad con derechos civiles y políticos a los derechos económicos, sino desde una visión de autonomía. ¿Qué significa eso? Que anteriormente veíamos cuando un Estado violentaba el derecho humano y fundamental de una persona, por ponerles un ejemplo, el de salud, ¿no? La Corte hacía un análisis interpretativo desde la visión del derecho a el desarrollo, el derecho a la vida, y en eso había una conexión, ¿no?, con el derecho a la salud. Sin embargo, en los actuales momentos, el derecho a la salud ya es un derecho autónomo. Así lo ha dictado la Corte Interamericana en varios procesos. Uno de ellos, el caso Poblete Vilches versus Chile, el caso Piraval versus Perú, si no estoy mal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es así como va avanzando. El protocolo relativo a la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, la Convención do Pará, justamente allá en la tierra de ustedes, en Brasil, ¿no? Y vale la pena indicarles, ¿no? Y esto que me parece ustedes deben conocer. Uno de los aspectos más importantes de la Comisión Interamericana fue el conocer un caso María La Pena en Brasil. Precisamente, cuando se conoció la situación de violencia que vivía esta ciudadana, de violencia extrema,
a tal punto de haberse quedado, de haberle dejado parapléjica, esa solución amistosa que se lleva en la Comisión Interamericana, en donde Brasil reconoce lo que dejó de hacer frente a la protección a la mujer. Y prácticamente como recomendación se genera la ley defensa contra la mujer. Tiene un número que en este momento no me recuerdo exactamente. 11.340. Exactamente, 11.340. Muchas gracias, profesor. La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. Es uno de los dos, como decíamos. Es responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos. Su función se encuentra en la Carta de la OEA, ¿sí? Promoción de la observación y defensa de los derechos humanos, y es un órgano consultivo. Básicamente, esas son sus accionarios. Ya vamos a ver adelante qué es lo que hace como funciones. Y su sede está en Washington. Les decía que con la Carta de las Naciones Unidas, y ahí está, se crea la Comisión Interamericana. O sea, antes de la Convención Americana o del Tratado de la cuando se firma la Convención, ya se creó la Comisión, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo ha desarrollado su contexto. En 1959 se crea la Comisión Interamericana, a pesar de que todavía no empezaba a elaborar la Convención. Este es un aspecto importante. En 1960 se dan los primeros periodos de sesiones. Hay expansión de funciones y atribuciones. En 1962 hay visitas in situ a países. Tanto las visitas in situ, las visitas in loco, son ir al lugar, al territorio donde se encuentra la posible violación de derechos humanos de personas, de pueblos, ¿sí? O de temas claros. Entonces, por eso son visitas in situ o visitas in loco. Y también hay evaluación de peticiones sobre violación de derechos en 1965. Su composición actualmente es de 7 integrantes o comisionados, ¿sí? Actúan de forma independiente, no, por favor, que se entienda esta parte, no son delegados de los países, no representan a los países. Sí, los países promueven o proponen una terna para su elección, pero no significa que son agentes del Estado. En eso hay que estar muy claros. Duran 4 años en su periodo y tienen una posibilidad de reelección. Sus funciones no son permanentes por cuanto se reúnen solamente en periodos de sesiones. Sus cargos no son remunerados y son auxiliados por la Secretaría Ejecutiva. Esta es la composición actual. Está actualizado a la fecha y es precisamente el mexicano Joel Hernández García su presidente. ¿Qué funciones tiene? 2 básicamente, una de promoción y una de carácter cuasi jurisdiccional. ¿Qué significa esto? El ámbito de promoción significa todo aspecto que va en beneficio de derechos humanos. Pongo un ejemplo. Ustedes recordarán, a finales del mes de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece un informe que se llama Derechos Humanos y Pandemia. Precisamente, la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana, en donde se da una serie de recomendaciones a los estados para que los estados puedan revisar y verificar. ¿Qué recomendaciones? Por ejemplo, temas que tienen que ver con, sobre todo, pueblos y personas en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes? Niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿sí? Personas adultas mayores, personas con discapacidad,
personas privadas de la libertad, entre otros. Mucha gente duda, ¿no?, y genera polémica desde el punto de vista de hasta qué punto las resoluciones, las recomendaciones de la Comisión Interamericana son o no vinculantes. Es importante señalar que desde la visión personal y de algunos juristas a nivel internacional, creemos que estas decisiones son y tienen un carácter vinculante. ¿Desde qué visión? Desde la visión de que los estados son los que apoyan y apostaron en su momento para que se dé las funciones de cada organismo. Y además, al ser un carácter de promoción y velar por los derechos, es claro que sus decisiones desde el punto del derecho son un derecho soft law. ¿Qué significa esto? El derecho blando, el derecho suave, y que en un momento pertenecen básicamente a este criterio internacional de el ius cogens. Pertenece al derecho común, pertenece al derecho de todos. Estamos con 17 minutos, vamos a seguir. ¿Qué demás hace en toda esta función de promoción? Promover los derechos humanos en la región, formular recomendaciones, preparar estudios e informes, lo que le acabo de indicar, solicitar a los gobiernos informes sobre medidas y atender las consultas que formulen estas, rendir informes al seno de la Secretaría General de la OEA y a la OEA, a la Asamblea General como tal. Es importante indicar, y ustedes pueden ver, justamente ahí dice formular recomendaciones a los gobiernos y preparar estudios e informes. Hay muchos estudios. Hay estudios frente al ámbito de la prisión preventiva, hay estudios sobre el tema de niñez, poniendo fin en la institucionalización de los niños en las Américas, por ejemplo, del 2013 o 2014. El tema de niñez y adolescencia del año 2019. Este último que les indico de la pandemia y derechos humanos. Y uno tan importante para nuestros pueblos, el informe sobre corrupción y derechos humanos, que deben ser recogidos. ¿Qué es lo que se hace? ¿A través de qué? Se materializa a través de audiencias temáticas, comunicados de prensa, informes sobre países, visitas in loco, como decía, consultas, seminarios, cursos, reuniones. Lo que más nos interesa son las funciones cuasi jurisdiccionales. Las peticiones, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? ¿Cuándo llegamos a tener el conocimiento de esta petición? Cuando agotamos los recursos internos, ¿sí? Como decíamos, es subsidiaria y complementaria. Acabados los recursos ordinarios, dependiendo de los países, por lo menos en el Ecuador, los recursos son los ordinarios, no necesitamos los extraordinarios. O sea, yo no necesito sentencia de coste nacional para acudir al sistema interamericano, y ya con sentencia de segundo nivel o de coste superior, ya puedo ir. Ustedes tienen, es un estado federativo, ahí cambia o podría cambiar el ámbito de la subsidiariedad. Y también tenemos las solicitudes de medidas cautelares. Son esas dos acciones las que realizan. En el ámbito de peticiones decíamos que una vez terminado los procesos ordinarios internos nacionales, podemos acudir. Cuando no nos saltamos esta regla, si vale el término, nos saltamos la regla cuando no hay el parámetro de justicia adecuado y cuando existiendo la figura, esta figura no tiene un ámbito de validez, de rapidez, no es pronta, entonces tenemos que justificar tal situación. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La Comisión Interamericana trata su competencia bajo 4 parámetros: ratio persona, ratio logi, ratio materia y ratio temporis. Esto significa en razón de la persona, en razón del lugar, en razón de la materia y en razón del tiempo, ¿sí?
Sería importante en otra ocasión poder explicar un poco más estos temas de competencia, que no es difícil, pero podríamos hacerlo en otra ocasión. La Corte Interamericana. Vamos, antes de pasar a la Corte, ¿qué pasa con las medidas cautelares? Las medidas cautelares se presentan bajo dos criterios: el ámbito de irreparabilidad y el ámbito de urgencia o emergencia. Cuando un derecho estás yendo a ser desprotegido, violentado, se plantea la posibilidad de medidas cautelares. Entonces, la Comisión Interamericana tiene estos dos aspectos: recibe denuncias o peticiones, y dos, dicta medidas cautelares. Vamos a encontrar una diferencia. La Corte Interamericana dicta medidas provisionales, mientras que la Comisión Interamericana dicta medidas, insisto, cautelares. La Corte Interamericana es un organismo jurisdiccional autónomo establecido por la Convención Americana. Su función principal es aplicar e interpretar la Convención Americana. Ojo con lo que estoy manifestando: aplicar e interpretar la Convención Americana o Pacto de San José. ¿Cuál es su sede? Su sede la tiene en San José de Costa Rica. ¿Cuándo nace? Se establece el 18 de julio de 1978, con la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, o entrada en vigor. Al principio tuvo problemas para su consolidación, sin embargo, hasta 1986, donde se dicta la primera sentencia, básicamente se realizan opiniones consultivas. Las funciones que tiene la Corte, es importante señalar, son de dos tipos: uno jurisdiccional y uno de tipo consultivo. ¿Qué significa? Que puede haber casos contenciosos. ¿Quién lleva un caso ante la Corte Interamericana? Los dos sujetos activos frente a la Corte Interamericana son los estados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de la Corte Europea, yo no puedo de forma directa llevar el caso a la Corte Interamericana. Tengo que pasar siempre por el filtro de la comisión. La comisión es una especie de filtro en donde ahí se permea absolutamente todo, y cuando ya se emiten decisiones por parte de la comisión que no son obedecidas, escuchadas, acatadas por parte de los estados, con la anuencia o permiso de la víctima o familiares, acudo al tema de la Corte Interamericana. Entonces, decíamos, tenemos estos casos contenciosos. Todos tenemos medidas provisionales bajo el mismo criterio de urgencia, irreparabilidad, emergencia. Se emiten medidas provisionales de acatamiento directo, ¿sí? Las otras son de prevención, y también de tipo consultivo. ¿Qué significa esto? Que la Corte Interamericana emite opiniones consultivas. Decíamos que los primeros años emitieron bastante opiniones consultivas. Hasta el día de hoy se llevan 26 opiniones consultivas realizadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante indicar que está compuesta por 7 jueces. Ellos tienen que ser abogados nacionales de los estados de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, elegidos a título personal. Nuevamente es importante señalar que no se elige por el Estado, si bien el Estado tiene la facultad determinada en la Convención de presentar un listado de personas de alto nivel moral
de competencia adecuada en el ámbito de los derechos humanos, de capacidad para ejercer las funciones más altas en el ámbito judicial. Sin embargo, son los estados los que resuelven y el juez no representa al estado que le propuso. Incluso, por ejemplo, la Corte Interamericana tuvo un juez de origen estadounidense, que no necesariamente, como ustedes saben, y lo manifesté, Estados Unidos no firmó la competencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, tuvo un juez, no Estados Unidos, fue un ciudadano estadounidense, bajo estos parámetros. ¿Cuántos años se debe mantener? Son 6 años con una reelección. Los cargos no son permanentes, no reciben un sueldo, se auxilian de la Secretaría Ejecutiva y la figura de jueces ad hoc fue ya desaparecida. Había una figura de jueces ad hoc que solamente estaban por un tiempo, por un caso. Esta es la composición actual. Seré más breve para poder terminar la exposición. Y es importante indicarles que a partir de la primera sentencia, me refiero a la sentencia Velázquez-Rodríguez, a partir de esa, la Corte Interamericana ha emitido más de 420 sentencias hasta el día de hoy. ¿Sí? Muchas de estas sentencias tienen que ver en varios campos, desde la situación, los primeros años. Ustedes saben que nuestros países vivieron en los años 70, en los años 80, situaciones de violencia política, ¿no? Desapariciones forzadas, básicamente tienen que ver con muchas sentencias de estas. Por ponerles un ejemplo, el ámbito de la masacre del Mozote versus El Salvador, la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, ¿no? El caso Radilla Pacheco versus México, ¿no? El caso Juan Gelman versus Uruguay, son parte de este grupo sobre aspectos de decisiones de la Corte Interamericana que tienen que ver con situaciones políticas o vivencias de nuestros estados en el ámbito de la pérdida de la democracia. Luego de esto, por ejemplo, también tenemos aspectos de libertad de expresión. La Corte Interamericana ha emitido decisiones frente incluso a cambios constitucionales. Uno de estos casos es, ustedes recordarán, la sentencia se llama La última tentación de Cristo, de la película, ¿no?, de Scorsese, justamente en donde en Chile, cuando iba a pasarse esta película, a editarse la película en los cines, se prohibió porque había un artículo de la Constitución en donde se otorgaba una atribución a una instancia administrativa para revisar estos aspectos de, si vale el término, de censura previa, ¿no? En eso hay que estar claros. Ahí justamente se mandó y se reformó este aspecto constitucional chileno. En el ámbito, por ejemplo, de libertad de expresión, tenemos las sentencias Carvajal versus Colombia, tenemos sentencias Fontevecchio versus Argentina. Esta es muy conocida por el ámbito de las personas que se dieron. Es importante que en el ámbito de la libertad de expresión indicar que no es un derecho absoluto, ¿no?, que lo limita, ¿qué cosa? La moral, la honra de la otra persona. Sin embargo, en este caso es importante decir que hubo una pugna, ¿no?, entre la la Suprema Corte de Justicia de Argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su sentencia. Porque lo que hizo la Corte Interamericana es, si vale el término, prácticamente desconocer la sentencia de la Suprema Corte Argentina. Entonces, ahí entraron en una pugna que ha durado algún tiempo frente a tal situación. Y otras sentencias. Una sentencia sobre el caso de Brasil es Hacienda Verde versus Brasil, que sería importante que ustedes lo conozcan. Esto tiene que ver básicamente con el ámbito de la servidumbre o la esclavitud laboral
en el siglo XX. ¿Sí? Eso es importante que conozcan y que ustedes puedan revisar. Frente a situaciones de grupos de vulnerabilidad, uno de los últimos casos es el caso Azul Rojas Marín versus Perú, sobre un ámbito de discriminación estructural. No nos olvidemos que todo el ámbito de personas LGBTI y el desarrollo del derecho de personas que la discriminación de personas de parejas del mismo sexo es una categoría protegida por parte de la Convención de la Corte Interamericana y por parte del sistema interamericano. Dentro de este mismo hecho tenemos otra sentencia como es la Duque versus Colombia, ¿sí? Tenemos sentencias que van desde el ámbito de las personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad de otros niveles. Dentro de esos casos tenemos, por ejemplo, el caso González Yuy versus Ecuador, tenemos el caso Atala Rifo versus Chile. Se trata de niñas, ¿sí?, que fueron retiradas de su madre, que por su condición sexual fue en cortes y jueces de primero, segundo y tercer nivel en Chile, separadas las niñas de su madre por su condición, insisto, sexual, y fueron otorgados y entregados a su padre. Hay uno importante que yo suelo mantener mis diálogos con los estudiantes, el Asenco versus México. Aquí hubo una violencia sexual, ¿no? Hubo, a más de esta situación, algunos aspectos de uso y abuso de autoridad de la fuerza pública, en donde no se midió los estándares establecidos para el uso, que debe ser legítima el uso de la fuerza pública, que debe ser proporcional y necesaria exclusivamente, o sea, hacer este test para el uso de la fuerza pública. Tenemos sobre mala práctica médica el caso Suárez Peralta versus Ecuador, ¿no? Tenemos, por ponerles un ejemplo, el caso IV versus Bolivia, también una situación de falta de consentimiento informado. Ustedes recordarán, al principio de esta charla, el doctor Joao Betancourt me pidió autorización para grabar. Eso se llama consentimiento informado. Acá justamente hubo una acción de parte de médicos a una ciudadana IV en Bolivia, en donde prácticamente le hicieron una acción médica que no quería esta persona. Por último, tendríamos algunos casos en el ámbito laboral, el caso Muelle Flores versus Perú, el caso Lagos del Campo versus Perú. Yo creo que a través de estas dos sentencias, Lagos del Campo versus Perú, Muelle Flores, Cuscús Pirabal versus Guatemala y Poblete, Chile, prácticamente la Corte Interamericana le da un giro a todas sus sentencias anteriormente emitidas en cuanto, como decía anteriormente, declara la autonomía de los derechos económicos, sociales y culturales. Y eso es de reciente data. No sé si ya estamos con el tiempo, doctor Betancourt. Muchas gracias. Quisiera aportar con algo más, sin embargo, estamos limitados en el tiempo. Muchas gracias. Ok. Os alunos que queiram fazer perguntas podem utilizar o chat, que eu transfiro a pergunta ao Dr. Juan Carlos. Enquanto isso, Dr. Juan, eu faço uma pergunta. Em Brasil, há um problema jurídico não resolvido, que a Suprema Corte brasileira julgou constitucional lei de anistia, né, militares e não militares que praticaram crimes, delitos em ditadura em Brasil, período 1964 a 1984, foram anistiados. Porém, a Corte
condenou Brasil em caso de guerrilha de Araguaia, que foram crimes praticados nesta época por los militares. Então, é um problema jurídico não resolvido em Brasil, é pendente. Es claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias por la pregunta, estimado profesor, ya en varias sentencias ha emitido criterios sobre este tema. Ustedes recordarán algo muy parecido, la ley de amnistía en Uruguay, ley de amnistía que incluso tuvo el apoyo de la población democráticamente hablando. Asistió a las urnas, dio su voto y votó a favor de la ley de amnistía. Perdón y olvido lo dicen en otros lados, ¿sí? ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? La Corte Interamericana dijo que hay temas que no pueden, uno, ponerse al debate contramayoritario. O sea, en ámbito de derechos humanos no les podemos pedir al pueblo que indiquen cuál es su criterio. En este caso, la ley de amnistía. La ley de amnistía era justamente perdón y olvido, perdonar a todas estas personas que en un momento de diferentes etapas de cada uno de estos países formaron parte de crímenes, y delitos, ¿no? De desaparición forzada, ¿no? Y otros. Y la Corte Interamericana, con la sentencia Juan Gelman versus Uruguay, por ejemplo, lo que hizo es justamente dejar sin efecto esta ley, ¿no? Y decir a los estados que los estados no pueden ampararse en un ámbito del derecho interno para desconocer tratados internacionales. Eso es importante en el ámbito de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. Muchos países tratan de acogerse al derecho interno y a la soberanía que tienen y desconocer el derecho internacional de los derechos humanos, pero no es así. Precisamente los estados han ratificado los tratados internacionales y uno de los principios básicos de estos tratados internacionales es el Pacta Sunt Servanda, que establece lo pactado se cumple. Si yo pacté proteger los derechos humanos de las personas que son parte de mi Estado, eso es lo que tengo que hacer como Estado. No sé si es que satisfijo la respuesta, estimado profesor. Ciertamente. Antes de pasar a una pregunta de un alumno en chat, una más. ¿Qué usted piensa acerca de crime de desacato? En Brasil houve una corrente doutrinária que afirmava que desacato não se constitui crime em face da convenção. Bien, actualmente estamos viviendo, por ejemplo, un estado de excepción. Y justamente el estado de excepción ha propuesto y ha promovido que personas en situaciones altamente vulnerables, se me ocurre, personas que viven del día a día, tanto en sus ciudades como en las nuestras, y estas personas tienen que abandonar el aislamiento social, ¿sí? E ir a buscar lo que pueda, el pan de cada día, ¿no es cierto? Muchas veces a estas personas lo que se les está atribuyendo es el cometimiento de un desacato, ¿sí? Acá hay una figura muy parecida del Código Orgánico Integral Penal, del artículo 282, precisamente el desconocimiento, quien no acate la orden de autoridad competente, ¿sí? Son figuras muy parecidas desde la visión de nuestros derechos penales. Sin embargo, es importante indicar que personalmente yo no comparto con el ámbito de la situación de cómo se está viviendo o cómo se pretende emitir o dictar decisiones frente a estas personas. Por ejemplo, la pena de este delito es de 1 a 3 años de privación de la libertad, ¿sí? Entonces, yo entiendo que habrán personas que no comprenden las circunstancias de poner en riesgo a otras personas, uno. Y dos,
las circunstancias sociales, económicas de estas personas, ¿no?, impiden o les va a impedir el quedarse en casa, bajo estos parámetros que he dicho. Entonces, es una situación sumamente y altamente difícil, bajo, insisto, las condiciones legales en las que nos encontramos en la actualidad, y sobre todo cuando no tengamos o no tenemos la posibilidad de ver más allá de las circunstancias sociales y políticas que nos está dejando en los actuales momentos esta situación de la pandemia. Cierto, doctor Juan. Tenemos dos preguntas de alumnos. Primera, ¿podría dar un ejemplo de un caso con un examen de la admisibilidad de denuncia de los derechos humanos? A questão da admissibilidade das denúncias. Claro. Es importante indicarles, por ejemplo, que para admitir una denuncia debe pasar por un filtro. A ver, ¿qué nomás debe contener esta denuncia o este caso personal? Uno tiene que denunciar la víctima, ¿sí?, sus familiares o un organismo de derechos humanos, ¿no? Básicamente una organización social o de derechos humanos. Básicamente ahí está el sujeto, ¿sí? ¿Cuándo no puede hacerlo la víctima? Muchas veces cuando es una persona privada de la libertad, se me ocurre, o cuando es una persona que está desaparecida, que no sabemos dónde se encuentra. Luego, detallar contra qué país es, contra quién se dirige la denuncia. Entonces, vamos detallando las 4 competencias, ¿no es cierto? 1 por persona. La persona tiene que ser de un país, en un país que haya firmado la Convención Americana y reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? 1, 2. El lugar de los hechos debe ser este país donde prácticamente y básicamente sea la persona afectada de la violación de derechos humanos. 3, se debe indicar exactamente las circunstancias en las que ocurrieron esta violación de derechos. Las circunstancias, y hoy en día ya no es necesario poner el artículo o los derechos violentados. Hoy en día ustedes pueden entrar a la plataforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su página web y les va a llevar a un enlace en donde lo que les estoy indicando van a tener que poner, ¿sí? ¿Qué más van a poner ahí? Van a poner si por criterios de complementariedad y subsidiariedad, si se llevaron los procesos internos y qué procesos se llevaron, ¿sí? Si hubo primera, si hubo segunda instancia, y de manera especial, desde cuándo fue la fecha última en la cual ustedes están presentando. O sea, ¿qué sentencia? ¿Cuál fue la fecha de la sentencia última que ustedes recibieron en el derecho nacional? Porque de ahí tienen ustedes 6 meses para presentar en el sistema interamericano. Exclusivamente 6 meses. ¿Bien? Entonces, ya en la bandeja de ingreso, yo siempre lo divido en 3 fases al ámbito de los criterios en la Comisión Interamericana. La primera lo hago como cuestiones preliminares, ¿sí? La segunda como fase de admisibilidad y la tercera como cuestión de decisión de fondo y reparaciones. La primera tiene que ver con temas procedimentales. ¿Cumple o no los criterios de los 6 meses? ¿Cumple o no los criterios de preeminencia? ¿Cumple o no los criterios de que es un Estado parte y firmante de la Convención Americana? ¿No? Estos aspectos lo que hace es, y también si es que tiene los datos llenos y completos, ¿no? Si es que no, en esta primera fase preliminar, ¿no? Se puede enviar a que complemente o complete.
Luego de esa pasa a la fase de admisibilidad, ¿no? En esta fase de admisibilidad, ahí sí la comisión puede verificar que no son hechos que constituyen una violación de derechos humanos, que no son hechos que constituyen una protección basada en tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ni de la Pacto de San José o Convención Americana, y se puede descartar. Y un ámbito también en el cual se apertura un ámbito de solución amistosa, en el hipotético caso de que ya se le atribuya un número y un caso en este momento. Entonces se abre la solución amistosa, ya tiene conocimiento el Estado y él puede llegar a, insisto, la posibilidad de reconocer la violación de un derecho y formas de reparación. Y la última, que es la decisión de fondo, admisión, fondo y reparaciones, que no es otra cosa más que ya luego que se lleva todo el procedimiento, en donde se hace una audiencia, en donde se practica la prueba correspondiente, la Comisión Interamericana llega a la conclusión de la responsabilidad internacional de un Estado y las reparaciones que tienen que ver, no nos olvidemos, con los criterios de restitución, con los criterios de rehabilitación, con los criterios de no repetición, con los criterios de indemnización o compensación económica, ¿no? Esos son los criterios que se ven y se verifican en el ámbito de la reparación. No sé si quedó claro. Sí, cierto. Más una pregunta de un alumno. Normalmente los países cumplen las decisiones de la Corte. Si no cumplen, ¿cuáles son las sanciones a los países? Muy interesante la pregunta, muchas gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir una sentencia, resuelve precisamente sobre la responsabilidad del Estado. Cuando digo responsabilidad, significa que el Estado X ha violentado los derechos fundamentales del tal o cual ciudadano, derechos que se encuentran protegidos en la Convención Americana, en los artículos 8 y 25, por ponerles un ejemplo, el tema del acceso a la justicia y la protección judicial, el artículo 8 y el artículo 25, y hace los criterios de reparación. Luego, a diferencia del sistema europeo, en Europa es el Consejo de Ministros que hace el seguimiento de la sentencia y quien ejecuta esa sentencia. En el sistema interamericano, quien ejecuta la sentencia después de esta orden es el Estado, y si es que no lo hace, la Corte Interamericana misma hace un proceso de ejecución, de verificación de ejecución, perdón. Entonces, le pide al Estado cada cierto tiempo que a través de informes indique qué pasó con el criterio de compensación, con el criterio de rehabilitación, con el criterio de no repetición, con el criterio de restitución, ¿no? Básicamente. Entonces, si el Estado presenta informes, incluso la Corte Interamericana puede emitir una nueva sentencia, ¿sí? La sentencia que repite o que vuelve a realizarla es exclusivamente sobre el seguimiento de cumplimiento de la sentencia, en donde se le indica al país qué cosas ha cumplido, qué falta por cumplir o qué debe cumplir. Hipotéticamente, si es que no cumpliera, que no hay muchos casos, ¿no?, de no cumplimiento, se hace un informe y se pasa a la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea, para que tome la respuesta correspondiente. Pero no he visto yo una situación al extremo. Cierto, doutor Juan, não há mais perguntas. Faço duas observações. A primeira que logo estarei a trabalhar a sentença de Nova Brasília, Rio de Janeiro, com minha classe de Sociologia Jurídica. E a segunda observação é deixar
claro para os alunos que nos assistem que o Dr. Juan Carlos foi o primeiro juiz a sentenciar, autorizar, por sentença judicial, a troca de dados de gênero em documentos de pessoas que realizam cirurgia de câmbio de sexo. Foi a primeira sentença surgida em Equador, ¿cierto, doctor Juan? Gracias. Creo que fue una de los pocos jueces que hemos emitido esas decisiones. Hay una que muy parecida de la Corte Constitucional Ecuatoriana, meses antes, ¿no? Pero indiscutiblemente son de las pocas sentencias que se han emitido frente a la aceptación del cambio de sexo en partida de nacimiento, en lo que se llama acá el primer documento habilitante en el que una persona tiene cuando nace. Sí, acá en Brasil se llama certidão de nascimento. Así es. Uma professora Faena, graças ao momento com fala de extrema importância para nosso curso, ressalto a presença dos alunos de direito tributário. Okay. Dr. Juan, então, muitas graças por novamente estar disponível a classes em Brasil. Né? Saludos e desejo que esteja muito bem em Equador. Yo quiero agradecer infinitamente a ustedes la posibilidad, la oportunidad que nos ha entregado la universidad, las universidades, ustedes como docentes. Yo creo que es importante aperturar la mente y ver a otros países también en el ámbito del desarrollo de los derechos, con el objeto de verificar que el derecho no es uno solo, que el derecho está en constante movimiento y en constante cambio, y que exclusivamente estas formas de intercambio nos llevan precisamente a mejorar nuestras argumentaciones, nuestras motivaciones jurídicas y de manera especial hacer un tema de derecho comparado. Muchas gracias a usted, profesor, gracias a las y los alumnos que nos han acompañado, siempre a las órdenes. Un fraternal abrazo. Encerrando, Juan, como disse Norberto Bobbio em La Era de los Derechos, a problemática atual não é reconhecer os direitos fundamentais, sim mantê-los. Así es, completamente de acuerdo. Muchas gracias con ustedes. Una buena noche allá. Muchas gracias. Gracias. Boa noite. A pergunta aqui aos nossos alunos, então, do Brasil, se desejam fazer alguma pergunta, algum resumo, ou foi possível entender toda a fala do professor Juan, do Dr. Juan, no idioma espanhol, ou querem alguma interpretação, alguma fala da minha pessoa aqui? Foi tranquilo, professor. Falou bem lentamente, né? Deu para entender certinho. Certo, mas tu é espanhol, né? Alguém, tudo certo, então? Podemos encerrar a transmissão ou desejam alguma informação? Tudo certo, então, pessoal. Então, agradecer a presença de vocês. É importante esse tema da Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu acho que o mais importante disso tudo é a possibilidade que temos das pessoas ingressarem com uma ação ou uma petição perante a Comissão Interamericana. Porque nos primórdios do início da busca dos direitos fundamentais, nós tínhamos a necessidade do Estado entrar com a ação ou autorizar o indivíduo a ingressar com a ação. Isso é totalmente inviável, né? Como que eu vou pedir autorização para o Estado para mim
ofender ao Estado, para mim denunciar o Estado. Então, essa inovação que nós temos na Convenção Interamericana e na europeia, acho que eu reputo de suma importância, né? E aí nós temos alguns casos, esse da favela Nova Brasil, que é terrível, pessoal, é algo terrível, é ficar na mão do Estado e não ter o que fazer, né? Foi uma incursão de policiais civis no Rio de Janeiro que estupraram e mataram 26 pessoas, porque em tese seriam ligadas, não seriam nem criminosas, seriam ligadas a criminosos, e nem isso se comprovou. E o Brasil nada fez. O Rio de Janeiro não tomou atitudes, o Brasil não tomou atitudes para investigar o fato, e isso, então, parou na comissão e depois na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado. Então, essa é uma das condenações que o Brasil tem. Outra que não chegou a ser uma condenação, mas para vocês verem a importância do sistema americano, foi a Maria da Penha. A Maria da Penha, por anos, lutou por justiça e jamais foi investigado no Brasil. Não houve, antes da denúncia na corte, na comissão, melhor dizendo, qualquer movimento de apoio a investigações, a esclarecimento, a prisão do marido da Maria da Penha. Só ocorreu a Lei Maria da Penha após a Comissão Interamericana, então, receber a denúncia da Maria da Penha e ela emitir resoluções que o Brasil deveria criar o mecanismo de proteção à mulher. Aí surgiu a Lei Maria da Penha. Então, é interessante esse ponto, né? Carandiru, eu não sei, sinceramente, não lembro, deve ter chegado lá, mas como houve um julgamento no Brasil com condenações e investigações, houve a pergunta aqui sobre o Carandiru, eu creio que não tenha chegado, não tenho certeza, teria que procurar. Mas a ideia de uma comissão e de uma corte interamericana é quando o país ou o Estado não se movimenta para investigar, né? Bom, o Ricardo disse que pesquisou, então houve a denúncia na comissão. Não sei exatamente por quê, porque houve julgamento, então talvez o julgamento tenha demorado muito, né? Talvez por isso, né? E outra também sentença contra o Brasil. Bom, enfim, eu falei as duas que eu tinha anotado para vocês, que é essa da Maria da Penha e é também a da favela Nova Brasil. E a outra é a questão, tem uma aqui que eu estou pensando, há pouco tempo lembrei, deixa eu pensar um pouquinho, um minutinho aqui, Nova Brasil, bom, enfim, bati biela aqui, mas tudo bem. A questão, agora lembrei, a questão da lei de anistia, né? Nós temos uma lei, que vocês já ouviram falar, que é chamada, essa lei que buscou investigar as mortes na ditadura, né? É a comissão alguém lembra aí? Comissão, não é de esquecimento, é o contrário, para não esquecer. Mas, enfim, tem um nome parecido com isso, é comissão, se alguém achar aí, me dá uma dica. Então, essa comissão é que o Brasil foi condenado, como eu tinha dito antes, pela lei de anistia. O Brasil foi condenado pela lei de anistia, o STF disse que a lei de anistia era constitucional, a corte condenou o Brasil pelo massacre no Araguaia. Então, foi criada a Comissão da Verdade, me veio o nome. Só que a corte, o Pacto Interamericano não tem aceitado. Por quê? O que o Brasil fez? O Brasil procurou investigar os crimes ocorridos por militares e por civis durante a ditadura, e quando identificou que alguém foi torturado, morto, etc., o Brasil indenizou essas famílias, ou essas pessoas que foram torturadas. Isso foi um mecanismo para burlar a sentença da corte, né, criando essa Comissão da Verdade. Porém, se vocês verem em estados como a Argentina, até hoje, pessoas são levadas à prisão pelos crimes praticados, tanto faz se é militar ou civil, pelos crimes praticados durante esse período das ditaduras. Então, a Comissão da Verdade foi essa situação, né, para burlar esse sistema, essa condenação da Corte Interamericana. Outra situação que nós temos também, me veio na cabeça agora, né, que falou em Carandiru, eu lembrei, a Associação dos Juízes do Brasil fizeram uma denúncia à Comissão Interamericana sobre o Presídio Central.
Então, a comissão vem no Presídio Central, já tive informação sobre isso, faz averiguações para verificar, enfim, a situação e depois emitir resoluções, se é que já não emitiu, não procurei, pode já ter emitido. Certamente o Brasil não vai conseguir cumprir essas resoluções da Comissão Interamericana quanto ao Presídio Central aqui de Porto Alegre. Então, talvez venha mais uma condenação por aí ao Brasil, né? Apenas estou especulando, mas que houve essa petição à comissão, houve. E para encerrar minha participação, depois se alguém quiser falar aí pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta, o mecanismo é muito simplesinho, em meia dúzia de palavras. Um fato não investigado, por isso a gente diz que a atuação da comissão e da corte é subsidiária. Qualquer fato no Brasil não investigado, a vítima pode encaminhar a denúncia à comissão, a comissão tenta resolver, emite resoluções, analisa, visita o Brasil. Não resolvido, não cumprido pelo Brasil, encaminha à corte. Aí a corte condena o país. Aí as condenações são determinar que se investigue, indenizar as famílias. Certo, pessoal? Alguém quer falar, fazer alguma pergunta sobre esse tema? Senão, a gente vai encerrar de uma maneira diferente hoje. Nós somos 15 apenas, mas a gente encerra de uma maneira mais aconchegante, mesmo que virtual. Ninguém quer fazer uma pergunta? Se quiser fazer, abra o microfone, por gentileza. Não. Então, vamos encerrar hoje, já que nós não nos vemos e não conversamos há muito tempo, dando um tchau aí, todos abram o microfone, cada um deu o seu tchau, e vamos encerrando para ter uma fraterna despedida, certo? Pode, acho interessante dar um nome e um tchau. Alvonir, boa noite ao professor e os colegas. Valeu, Alvonir. Próximo. José Vitor. Stefane, repete aí, Stefane. Não, saiu. Então, próximo, José Vitor. José Vitor, uma boa noite a todos. Boa noite. Ricardo. Boa noite, professor. Boa aula. Valeu, Ricardo. Ana Luísa. Boa noite. Boa noite. Luísa Mara. Boa noite. Bom, eu não estou vendo aqui, deixa eu abrir aqui quem mais. Estão falando aí. Alvonir foi, Ana Luísa foi, Daiane. Daiane está fechado o microfone. Ellen. Boa noite, professor. Juliana, aluna Juliana, boa noite. Boa noite a todos. Valeu, Juliana. Boa noite, professor. Ellen aqui. Boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Valeu. Valeu, Stefano. Certo? Vamos adiante. Boa noite, pessoal. Michel, uma boa noite a todos aí. Temos ainda, que não falou, Daiane falou, eu creio, Juliana falou, e a Thaís falou? Boa noite. Boa noite, então, pessoal, foi um prazer falar com vocês, né, um carinho mais afetuoso, provavelmente, creio eu, que não teremos aula presencial nesse semestre, nos encontraremos provavelmente só no próximo semestre. Então, boa noite a todos, né? Se cuidem para estarmos sadios na volta. Boa noite, até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.